Buenas noches, familia de Iglesia Bautista Crossroad. ¿Cómo están ustedes? Para mí es un placer saludarlos nuevamente. Qué bueno que podemos saludarnos a través de este medio y yo espero que ustedes estén contentos, ustedes estén experimentando el gozo del Señor donde quiera que haya estado este día, en el lugar del trabajo, en el hogar, en el supermercado, donde quiera que usted se haya encontrado este día y ya esté de regreso en casa. Yo espero que haya experimentado y siga todavía experimentando el gozo del Señor. Recuerde que cada día que Dios nos da de vida es una bendición. Y cada día que Dios nos da de vida hay que disfrutarlo, ¿verdad? Tratar de disfrutarlo. Yo sé que a veces no es el mejor tiempo para nosotros y pasamos por ciertas dificultades, pero de todas maneras, recuerde que hay un Dios en los cielos que rige todo y que está en control de todo y que no desconoce ninguna de nuestras situaciones que pasamos en esta vida. Si es que, bienvenidos nuevamente a nuestro estudio bíblico del día miércoles 7 de la noche. Y quería desde ya hacerles el anuncio igualmente, el primer miércoles de agosto vamos a estar abriendo la iglesia en la noche para nuestro servicio nocturno en la noche, es un estudio bíblico de la noche, el primer miércoles de agosto, ¿ok? Los hermanos de inglés empiezan ahora, esta noche. Nosotros los de español vamos a empezar el primer miércoles de agosto. Si es que, para que ya vayan haciendo preparativos, y siempre vamos a estar guardando el distanciamiento social, cumpliendo con esas regulaciones, la mascarilla. Espero que se sienta cómodo, ¿verdad? Y pueda asistir, podamos ser edificados todos. En esta ocasión vamos a estar continuando con la primera carta a los Corintios, primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Hemos iniciado el miércoles pasado con la introducción nada más. En esta ocasión vamos a estar tratando en el capítulo 1 siempre, pero los versículos del 10 al 17. ¿Ok, hermanos míos? Yo les leo esa porción, del 10 al 17. Dicen así: Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo, para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás, no sé si he bautizado a algún otro, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Permítame orar. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por darnos un nuevo día, Señor. Le doy gracias por mis hermanos de Iglesia Bautista Crossroads, porque aún, Señor, usted nos está guardando, aún nos está supliendo, nos está proveyendo para nuestras necesidades. Todo lo que hemos necesitado hasta el día de hoy, usted nos lo ha proveído, Señor, y le doy las gracias por eso. Gracias por la salud. Gracias porque, pues yo sé, Señor, que nosotros necesitamos confiar en usted, Señor, y dedicarle a usted prácticamente nuestra vida, Señor, para que usted tome control de ella y sea usted obrando en nosotros y por nosotros y aliviando nuestra situación, Dios. Le sigo rogando por mis hermanos todos, que usted los guarde, que cada uno, Señor, esté contento, que cada uno esté, Señor, guardado en su casa, protegido más bien donde quiera que nos movamos, donde quiera que vayamos, que usted nos guarde y nos proteja, Señor, y que sigamos aprendiendo y creciendo juntos, mi Señor, para su gloria y para su honra. Le ruego por los enfermos, por todos mis hermanos, Señor, especialmente por los que están enfermos, niños, jóvenes o adultos, Padre Santo. Trate con nosotros, mi Señor. Trate con cualquier situación difícil que cada uno o alguien esté pasando en particular, Señor, y que usted sea siempre nuestro ayudador de todos los días, Padre Santo. Ahora permita, por favor, que sigamos en el estudio de esta carta a los Corintios, Señor, la primera carta, que usted nos siga edificando. Te reciba la gloria, mi Señor, y la honra, porque son suyas desde siempre y para siempre, porque suyos son la gloria, la honra y el poder.
y que nosotros seamos edificados, Dios, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, mis hermanos, pues ustedes saben que en ocasiones se habla de fenómenos que ocurren en la naturaleza, ¿verdad? Dicen algunos la madre naturaleza. Esos fenómenos tales como los tsunamis, que son tan aterradores, los ciclones, ¿verdad? También los terremotos, los maremotos, etcétera, ¿verdad? Pandemias y todas esas cosas son fenómenos. Todos esos mencionados fenómenos son destructores en realidad, destruyen la sociedad, destruyen las ciudades, destruyen hasta las familias, porque pues hay pérdidas humanas igualmente cuando se habla de eso. Y todos estamos de acuerdo con eso, todos sabemos eso, pero esos fenómenos son destructores en la naturaleza en cuanto a nuestra familia también, tiene que ver con nosotros, pero si no tenemos cuidado, también debemos comprender que en la iglesia puede también llegar a ocurrir un fenómeno muy destructor con el nombre de divisiones. Es un fenómeno que se da en las iglesias que lo conocemos como divisiones, porque ha ocurrido en el pasado, desde que la iglesia del Señor Jesucristo existe, ha ocurrido y sigue ocurriendo hasta el día de hoy. Hay divisiones en la iglesia y no debería de ocurrir, pero desgraciadamente usted sabe, por la capacidad de pecar que el hombre tiene, eso ocurre hasta el día de hoy. Fenómeno se dice que es una cosa inmaterial, hecho o suceso que se manifiesta y puede percibirse a través de los sentidos y del intelecto. Es algo que podemos observar, es algo que podemos sentir, es algo que lo podemos vivir. Eso es un fenómeno. Después de que el apóstol Pablo se presenta a sí mismo en la introducción que vimos el miércoles pasado como un apóstol del Señor Jesucristo, y después de alabar a la iglesia por todas esas riquezas espirituales en cuanto a dones que Dios les había dado, en una iglesia rica en dones, pasa inmediatamente después a tratar un fenómeno destructor de la iglesia, y es el fenómeno de las divisiones. Y ese es nuestro tema de esta noche, el fenómeno de las divisiones. Yo espero que usted le tome importancia a este asunto, porque es de vital importancia en la iglesia. La iglesia, como cuerpo de Cristo, fue llamada a unidad. Necesitamos trabajar unidos, necesitamos avanzar unidos, necesitamos estar unidos en la iglesia. Desgraciadamente, de vez en cuando sucede este fenómeno en la iglesia que se llama divisiones. Y es un fenómeno porque tiene un efecto totalmente negativo. Es decir, este efecto de las divisiones en la iglesia es negativo totalmente, porque las divisiones producen altercados, es decir, discordia, producen pleitos, producen mala comunicación, producen problemas. Es decir, ese es el asunto con las divisiones, que es un problema serio. Producen pleitos, producen discusiones, retribuciones y todas esas cosas que no convienen. Mira el versículo 11. El versículo 11 dice así, porque he sido informado acerca de vosotros. Alguien le había informado al apóstol Pablo de estos hermanos en Corinto, de qué era lo que estaba pasando. Hermanos míos, dice, he sido informado por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Una contienda es un pleito, una contienda es una riña, una contienda es gente, es una situación de gente que no se llevan bien, que no se, que no se respetan, que no se dan crédito como lo que son, seres humanos. Nosotros no somos solamente simples seres humanos, sino que hijos de Dios, gente que forman la iglesia, la familia espiritual, gente que forman, como dijo el apóstol mismo, el cuerpo del Señor Jesucristo. Entonces, deberíamos de estar unidos, pero cuando hay divisiones, como es un fenómeno, entonces eso produce altercado, produce pleitos, produce riña, produce contiendas. El versículo 11 lo dice claramente, que el apóstol Pablo había sido informado de ellos, de los hermanos de Corinto, acerca de ellos, por la familia de Cloé. Este Cloé parece que era una dama, no se sabe si era convertida o no, pero parece ser que era una dama que vivía actualmente donde el apóstol estaba, allá en Éfeso, probablemente había visitado Corinto, no se sabe si ella era cristiana o no, pero probablemente había visitado Corinto, había visitado la iglesia, había visto todo lo que estaba pasando ahí, regresó a Éfeso, donde estaba el apóstol y le informó de qué era lo que estaba pasando. Y dice bien claro que hay entre vosotros contiendas, es decir, pleitos, riñas, malos entendidos, que no se arreglaban, ese es el punto, que no se arreglaban. Entonces, las divisiones, en realidad, eso es lo que hacen. La familia se divide. Cuando hay división, cuando hay este tipo de pleitos,
la familia se divide. ¿Y qué es lo que pasa? La iglesia queda pobre en ocasiones de miembros porque unos se van para un lado, otros se van para otro, por 2 o 3 personas o una mínima persona que trató de hacer todo el daño y que lo hizo en realidad. Es un asunto bien serio. Esto fue lo que pasó con la familia de, de Jacob, ¿verdad? Cuando él era joven, él y Esaú, con su mamá y su papá, Isaac y la mamá, eh, se dividieron de tal grado que Jacob tuvo que huir porque su hermano había prometido matarlo, había jurado matarlo una vez que el papá falleciera. Y la familia quedó, papá quedó sufriendo, mamá quedó sufriendo. Supongo que Esaú igualmente no quedó de lo más contento. Pues la familia se destruyó prácticamente. Por cierto tiempo sí, pero la familia se dividió. Y eso es lo que sucede cuando hay pleitos en la iglesia, que no se ponen de acuerdo. ¿Por qué no ponerse de acuerdo? Si somos uno en Cristo, dice la Biblia, entonces es necesario que nosotros nos llevemos bien. Pero cuando surgen las divisiones, eso es por altercados, pleitos prácticamente. Y eso es lo que estaba sucediendo en Corinto, ¿verdad? También las divisiones nos hacen seguidores de hombres. Por eso es que es un fenómeno, porque existe lo que no debe existir. Se le da importancia a lo que no se le debería dar importancia. Y vienen los pleitos, y vienen las discusiones, cosas que no se pueden poner de acuerdo los hermanos. Y total, unos se van, otros se quedan, pero la iglesia quedó dividida. Y no debería de suceder en realidad. He tenido la experiencia ya de que se divida la iglesia. Y eso es terrible, es un fenómeno. Y eso nos hace igualmente seguidores de hombres. Y nosotros no debemos de seguir a ninguna persona en particular. Nosotros somos seguidores de Cristo. Nosotros a quien seguimos es a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nadie más. Nosotros somos servidores de Cristo. Fieles al Señor es que deberíamos de ser. Claro que debemos fidelidad a otros, pero fieles a nuestro Señor Jesucristo es a quien le debemos toda la fidelidad del mundo. Pero cuando hay divisiones, como es un fenómeno y es negativo todo eso, entonces nos convierte en seguidores de hombres. No solamente que se producen pleitos en la iglesia y entonces se divide, sino de que nos hacen seguidores de hombres. Mire lo que dice el versículo 12. El versículo 12 dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo, decían otros. Entonces se habían formado ahí partidos como partidos políticos, eran partidos espirituales prácticamente. Y parece que los dos más poblados eran de los dos más elocuentes, que eran Pablo y Apolos. Probablemente el grupo de Pablo tenía más. Imagínense lo que estaba sucediendo, algo increíble. El apóstol Pablo en Éfeso, pastoreando allá, trabajando para el Señor, y los hermanos en Corinto haciendo un grupo que pertenecía a Pablo. ¿No es ridículo? Pero eso es lo que sucede, hermano. Es totalmente negativo. Entonces, unos decían, yo soy de Pablo, yo soy del grupo de Pablo, yo me identifico con Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo era el más elocuente, Pablo era el más poderoso en las escrituras, probablemente, porque a Apolo no se le quedaba muy atrás, pero Pablo tenía un poder que el Señor le había dado, el Espíritu Santo lo estaba usando grandemente, él tenía don de sanidad, él tenía todo, Pablo tenía todo lo espiritual que un hombre debería de tener. Pablo era ese tipo de hombre. Entonces, pues lógicamente, seguir a un hombre de esos es fácil. Y por eso tenía probablemente el grupo más grande de seguidores. Pero nosotros no venimos a seguir ni a Pablo ni a Pedro. Nosotros venimos a seguir al que nos llamó, que es el Señor Jesucristo. Así es que, y Él fue el que nos salvó, y Él fue el que dio la vida por nosotros. Así es que no vamos a seguir a ningún hombre. Y eso es lo que sucede con las divisiones, ¿verdad? Que nos convierte entonces en seguidores de hombre. Voy a seguir a aquel pastor, voy a seguir al otro pastor, y yo me quedo con este pastor. Y no debería de ser así. La iglesia fue formada para que trabaje en perfecta unidad. La iglesia fue llamada a la existencia por el Señor Jesucristo para que avance unida totalmente. Pero mire, que unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolos, porque Apolos era también un excelente predicador, un excelente maestro. Y otros decían, yo soy de Cefas, el nombre hebreo de Pedro, yo soy de Cefas. O sea, otros se consideraban de Pedro por ser Pedro uno de los más, el primero en pastorear la iglesia, si se puede decir así. Y otros decían, probablemente dándosela de más espirituales, y yo soy de Cristo. Es decir, era terrible lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto, pero estaba pasando.
Y desgraciadamente eso sucede en la iglesia de hoy, que hay divisiones, que hay problemas, que hay dificultades. Y nosotros, estoy de acuerdo, somos seres humanos, ¿verdad? Y van a surgir inconvenientes en ocasiones, y van a surgir malos entendidos en ocasiones, y van a surgir todo tipo de cosas, cositas en la iglesia. Pero nada nos debería de dividir, nada nos debería de dispersar. Solamente el amor a Cristo para pregonar su evangelio. Eso es lo único que nos debería de dispersar. El amor a Cristo para pregonar su evangelio, para llevar su evangelio a otros que no le conocen. Es lo que deberíamos de hacer. Pero ¿qué sucede? Desgraciadamente, el orgullo, la arrogancia y la soberbia sobra en algunos y entonces se basan en cositas pequeñísimas para dividir la iglesia. Pero ¿sabe qué? Es peligroso, porque dividir el cuerpo de Cristo es un pecado en realidad. Es un pecado serio. Y eso no lo ignora el Señor Jesucristo, porque Él quiere una iglesia unida, porque Él quiere una iglesia que avance unida. Si es que la iglesia no tiene nada que ganar con el efecto de una división, nada, tiene muchísimo que perder, pierde reputación, porque la gente de los alrededores dice, ¿cómo está esa iglesia? Era hermosa, estaba floreciente, estaba creciendo y ahora están unos cuatros otra vez. Pierde reputación y lo que es más, pierde credibilidad delante del Señor Jesucristo. No se gana nada con las divisiones, porque todo lo que ocurre con las divisiones es totalmente negativo, es negativo para uno mismo, es estresante. Créanme, las divisiones son estresantes. Así es con la familia. Los padres, cuando los hijos están divididos entre sí en pensamientos, cuando los hijos están divididos entre sí, es decir, es problema, los padres sufren. Igualmente los hijos sufren cuando los padres se dividen, cuando los padres tienen que separarse, cuando hay una división, cuando hay divorcio y todo eso, los hijos sufren. Es lo mismo. Así es en la iglesia igualmente. Hay sufrimiento. Los que se quedan dolidos. Los que se quedan. Sí, claro que uno se fortalece en el Señor, pero las divisiones son muy, muy negativas. ¿Por qué? Porque producen problemas en la iglesia. Hay pleitos y también nos hacen seguidores de hombres, lo que nunca deberíamos hacer, porque no nos llamó a Jesucristo a seguir a nadie más que a Él. No nos convenció el Espíritu Santo de un Salvador solamente para que lo sigamos a Él. La Biblia enseña que nuestros ojos deben de estar puestos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe, y no en un hombre en particular, por muy buen predicador que sea, por muy buen maestro que sea, por muy Pablo que haya sido Pablo. No tenía que por qué haberse formado un grupo seguidor de Pablo, ni de Pedro, ni de Apolos, ni de nadie. Los hermanos tenían que haber seguido al Señor Jesucristo. Y esa es nuestra misión aquí en esta iglesia igualmente. Y también este fenómeno de las divisiones, hay una gran esperanza. Hay algo esperanzador y es que se puede evitar. El fenómeno de las divisiones puede ser evitado. Claro que sí. ¿Cómo? Bueno, deseando y promoviendo la unidad. Que usted desee y que usted promueva la unidad en la iglesia es importantísimo. Que usted desee en su corazón, en su subconsciente, que la iglesia debe estar unida y lo desee y promueva esa unidad. Decir que si mira usted que dos tienen problemas, usted mediar, yo mediar, tratar de que los hermanos lleguen a un punto medio, que se pongan de acuerdo y que el amor salga triunfante. El amor y la verdad siempre tienen que triunfar. No la mentira y la discordia. Eso no es de Dios. La mentira ni la discordia son de Dios. Dios no está dividido. Cristo no está dividido. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo trabajan los tres a la perfección, haciendo cada uno su tarea prácticamente, su misión. Así es que tenemos que desear y promover la unidad. Mira el versículo 10. Dice así el versículo 10. Versículo 10. Dicen así. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Este es el deseo de Dios. Esto es lo que Dios tiene para nosotros. Esto es lo que Dios desea para nosotros, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo en los versículos del 14 al 17 dice que él le da gracias a Dios de que a nadie en realidad, a no gran cantidad de gente había bautizado en Corinto. A dos hombres prácticamente, Crispo y a Gayo, y a una familia ahí, la familia de Estéfanas, que no sabemos cuántos eran, serían unos 5, 6, no sé. Pero 6 y 2, 8, máximo 8 personas en Corinto el apóstol Pablo había
bautizado, y dice después, porque a mí no me mandó Cristo a bautizar, no me llamó Cristo a bautizar gente, me llamó a predicar el evangelio y a plantar iglesias, y eso era lo que estaba haciendo. Ok, el Señor Jesucristo, ¿a qué lo llamó a usted? Lo llamó a un ministerio específico. Ahí en ese ministerio es donde usted tiene que trabajar echándole ganas, junto conmigo, en nuestro respectivo ministerio. Ahí trabajar con esmero, con eficacia, con eficiencia, con energía, dedicarle tiempo y esfuerzo ahí, a ese trabajo que el Señor nos dio, sin estar criticando ni murmurando de los otros, porque ahí es donde resultan los problemas, sin meternos igualmente en otros ministerios que no nos incumben, porque ahí es donde resultan los problemas. Cuando hay un problema en un ministerio, hay que hacerlo saber, sí, porque las cosas se tienen que arreglar, la iglesia debe caminar bien, claro que sí, sin llegar a pleitos, sin llegar a discusiones. Pero ¿qué es lo que he visto en las iglesias yo? En las iglesias prácticamente, cuando a los hermanos, a ciertos hermanos, no todos, porque hay unos hermanos bien lindos también que trabajan modesta y sencillamente, humildemente, le echan ganas a su ministerio. Pero hay unos que si no se les da por su lado, que si no se les deja hacer lo que ellos quieren, se molestan. Y lo peor es que se les deja y después no siguen. Entonces, esos son los que causan problemas. Gente inmadura, gente que no quiere crecer, gente que no quiere avanzar, que no quiere desarrollarse espiritualmente. Se quedan como niños. Y eso no debe suceder. Por eso el apóstol Pablo dice, yo no tengo por qué tener, como si dijera, yo no tengo por qué tener ningún grupo con ustedes. Si a nadie he bautizado en realidad. Yo fui el que sembré, Apolo fue el que regó, porque esa iglesia la había plantado el apóstol Pablo. Apolos llegó después a predicar, después del apóstol Pablo probablemente, es lo más seguro. Y por eso el apóstol Pablo los está llamando la atención a ellos, les está llamando la atención para que recapaciten, que ni siquiera ha bautizado a gran cantidad de gente para que no estén diciendo que él tiene un grupo ahí, porque el Señor Jesucristo no lo había llamado a bautizar en realidad, él ganaba a la gente para el Señor Jesucristo y otros probablemente bautizaban, pero él era el encargado de llevar el evangelio de salvación a los perdidos, a los gentiles sobre todas las cosas y también a los judíos, pero su enfoque eran los gentiles, porque había sido llamado a ser apóstol de los gentiles y eso era lo que le echaba gana. Pero en cuanto a la división, si se quiere evitar, tenemos nosotros que promover de verdad la unidad y desearla. Desear la unidad y promoverla. Por eso el versículo 10 está bien claro y dice, os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que dice el apóstol Pablo, les ruego en el nombre de Cristo, no por mí, sino por Cristo, porque por mí no vale la pena, pero Cristo es el que vale la pena. Todo el valor y toda la honra es para Cristo. Que habléis todo una misma cosa, no que hablemos las mismas palabras y hablemos la misma cosa, sino que nos enfoquemos en hablar acerca de las cosas espirituales que nos convienen a todos. A eso se refiere el apóstol Pablo. Hablar del evangelismo, todos deberíamos de hablar de evangelismo. Hablar de estudios bíblicos, deberíamos de hablar de estudios bíblicos. Hablar y participar en los estudios bíblicos también, algo así. Que habléis todos una misma cosa. Después dice, que no haya entre vosotros divisiones. El apóstol Pablo no quería divisiones. Ningún pastor del mundo quiere divisiones en su iglesia. Todos queremos la salud para la iglesia. Todos queremos que la iglesia esté saludable, que camine, que avance, que se desarrolle, que honre a Dios. Eso es lo que todo pastor desea. Por eso las divisiones son un fenómeno que son totalmente negativo y hacen un tremendo daño, tremendo, ¿verdad? Que no haya entre vosotros divisiones, dice, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, que estemos, no dice simplemente unidos, sino perfectamente unidos en una misma mente, es decir, en un mismo pensamiento, pensando lo mismo, pensando en el desarrollo de la iglesia, pensando en el futuro de la iglesia, pensando en la gloria y honra para Dios, pensando en que yo debo de funcionar de la manera adecuada como miembro del cuerpo de Cristo para que el cuerpo sea beneficiado todo. Todos deberíamos de ver por el beneficio de la iglesia, todos, cada uno en particular debería de ver por el beneficio de la iglesia, todos, y no pensar en divisiones. Si alguien se va a ir de la iglesia, mi deseo y mi oración es que se vaya de la manera más adecuada, que se despida con gozo, que se despida tranquilo, que lo despidamos con pesar, que lo lloremos. Eso es lo que yo quiero, que lloremos a los hermanos que se van. Así debería de ser en realidad.
Por eso es que nosotros deberíamos de estar bien enfocados en promover la unidad, deseándola. Si yo no deseo que haya unidad en la iglesia, no la voy a promover. Pero si yo deseo que la iglesia esté unida, entonces yo voy a promover la unidad. Voy a tratar de mediar en asuntos que conciernen a ciertos altercados, en asuntos que conciernen a ciertos malos entendidos, mediar de la manera más adecuada, invocando al Señor para que nos ayude, que nos ilumine y podamos llegar a acuerdos y caminar juntos nuevamente. Somos hermanos, somos una misma familia. Tenemos muchas cosas en común. Un mismo Salvador, la misma sangre nos ha limpiado a todos, la misma sangre del Señor Jesucristo. Él murió por todos nosotros. Él es el que va a venir por todos nosotros. Y un sinnúmero de cosas más. Un mismo bautismo, un mismo Señor, un mismo Dios. Si es que no hay razón para dividir, no hay razón para estar divididos. En la iglesia no debería de ocurrir eso. Y después, para evitar este fenómeno de las divisiones, entonces usted debe crecer individualmente y servir. Eso es lo que necesitamos hacer. Crecer, desarrollarnos espiritualmente, cada uno en particular, y servir a Dios. Servir a Dios como teniéndolo como un privilegio, sirviendo a Dios, haciendo las cosas para Él, haciendo las cosas con gozo, con alegría, con entusiasmo, con esmero, con energía, dedicarle tiempo, todo lo demás. Mire el versículo 58 del capítulo 15, por favor. Vamos a movernos al capítulo 15 y el 58. Dice así el versículo 58 del capítulo 15, para que nos quede bien claro que las divisiones se pueden evitar. Si nos enfocamos en lo espiritual, una división se va a evitar, claro que sí, porque entonces vamos a hablar como espirituales, porque entonces vamos a mediar como espirituales, porque entonces vamos a trabajar como hombres y mujeres espirituales. Los que se molestan, los que están siempre, ¿cómo les diría yo?, enojados y molestos porque no se les cumplen sus caprichitos, son los niños espirituales, son los que nunca crecen, los que no quieren crecer. Ese es el punto, no quieren, se quedan niños, se quedan enanos espirituales. Dice el 58, así que, hermanos míos amados, fíjese bien cómo el apóstol Pablo nos habla, estad firmes y constantes, es decir, firmes en tu iglesia, hermano, hermana, firme en tu vocación de fe, firme en tu seguimiento al Señor Jesucristo, firme en tu devoción a la iglesia, al Señor, firmes en tu devoción a Dios, firmes en tus devocionales, firmes en la asistencia a la iglesia, firmes y constantes. Si no estamos constantes, no podemos estar firmes. Estas dos cosas van de la mano. Una persona que es constante es firme en sus decisiones, es firme en su trabajo, es firme en lo que promete, es firme. No lo mueve nada. Pueden venir los vientos huracanados, pueden venir hasta los tsunamis, pero a ese hombre, a esa mujer que está siendo constante, está firme. ¿Por qué? Porque es constante. Por eso el apóstol Pablo nos llama y nos dice, estad firmes y constantes, con ese deseo. Voy a seguir adelante. Pase lo que pase, voy a seguir adelante. Problemas en la familia, sí, pero yo sigo. Problemas con mi hijo, sí, pero yo sigo. Problemas de todo tipo, de toda clase, pero yo sigo adelante, yo sigo creyendo, yo sigo avanzando, yo quiero seguir sirviendo. Dice después, creciendo en la obra del Señor, creciendo en todo aspecto, creciendo espiritualmente, creciendo en amor, creciendo en deseo de servir, creciendo en amabilidad, creciendo en cortesía, creciendo en la obra del Señor se necesita todo esto. Ya dejémonos de celos, ya dejémonos de contiendas por asuntos de celos. Cuando Dios le hable a usted, cuando Dios le toque su corazón a través de la escritura o a través de una predicación, a través de una enseñanza, gócese y diga gracias Dios porque estás tratando conmigo. No se enoje, no salga enojado del templo. Es precisamente por eso, todos me conocen en esta iglesia. Yo no uso aquí palabras groseras. Yo no soy un grosero, trato de no serlo, porque no me llamó Dios a paliar las ovejas. El Señor me llamó a mí a alimentar las ovejas, a enseñarles adecuadamente, a prepararme adecuadamente para que yo pueda enseñar y edificar la iglesia. A eso me llamó. Y eso es lo que estoy tratando de hacer. Pero cuando Dios le hable a usted a través de una predicación, a través de una enseñanza, a través de su palabra, dele gloria a Dios. A mí también me habla. ¿Usted cree que Dios no trata conmigo? Si Dios no tratara conmigo, yo estuviera descarriado en realidad. Pero Dios trata conmigo. Así de sencillo.
Entonces, hay que crecer, hermanos. En la obra del Señor hay que crecer. Lo que hice bien el año pasado lo puedo mejorar este año. Si mi asistencia estuvo bien el año pasado, ok, perdí solamente 10 servicios, este año yo puedo perder solo 5 si me propongo. Mejorar, siempre hay un espacio para mejorar, siempre hay un buen criterio para mejorar, siempre hay oportunidad para mejorar, siempre hasta llegar a ser lo máximo, ¿verdad? Si es que creciendo en la obra del Señor siempre, no en la obra de uno, claro que en la obra de uno, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, también hay que hacer las cosas bien, por supuesto. Todo hombre debería ayudar en su casa. Yo ayudo en mi casa. Deberíamos los hombres por lo menos hacer algo, lavar platos, eso es crecer, barrer, eso es crecer, plantar cosas, eso es crecer, lavar los baños, eso es crecer, aspirar, eso es crecer. Un hombre que no está dispuesto a eso no crece en la familia, así, ah, en la obra de la familia, no crece. Y así están muchos en las iglesias, no crecen, no se quieren involucrar. Pero el llamado que Dios nos está haciendo es a crecer en la obra del Señor, siempre mejorar. Siempre estar dispuestos a mejorar, tener esa disposición por lo menos. Dice después, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nada de lo que hacemos para Dios es en vano, hermano, hermana, nada. Cualquier cosa, lo más sencillo que usted haga para el Señor no es en vano. Y esto, si usted tiene suficiente que hacer, hay que dar oportunidad a otros. Si usted tiene suficiente trabajo en la iglesia, hay que dar oportunidad a otros. No debemos nosotros de acaparar nomás nosotros, nomás yo, nomás yo, nomás yo. Yo no puedo hacerlo todo. Yo estoy encantado que nuestro hermano Omar nos está ayudando grandemente. Y yo estoy feliz. Yo estoy encantado que los hermanos que los ungieres están aquí y trabajan. Yo estoy encantado que las hermanas están movilizadas. Yo estoy encantado que aquí hay una persona voluntaria que viene y limpia la superficie para que nosotros no nos infectemos o por lo menos desinfectar, al menos tratar. Yo estoy encantado de todo eso. Yo estoy encantado de que las damas tengan sus estudios bíblicos. Yo estoy encantado de que las damas estén tratando y promoviendo siempre el buen caminar de la iglesia. Yo estoy feliz de eso. Pero todos deberíamos de promover eso, todos deberíamos de tener eso en mente, todos deberíamos de tener la mentalidad de evitar divisiones en la iglesia. Si alguien se va a molestar por su capricho, bueno, allá él. Pero en cuanto dependa de cada uno en particular, deberíamos de estar en paz, siguiendo a nuestro Señor, que no se ha dado cuenta que la Biblia enseña que el Señor Jesucristo es el príncipe de paz, que no dice la Biblia que nosotros tenemos a Cristo como Señor y Salvador. Entonces tenemos al príncipe de paz con nosotros. ¿Para qué las guerras? ¿Para qué las discusiones? ¿Para qué los altercados? ¿Para qué formar grupos divisionales? ¿Para qué formar partidos espirituales? No se necesita que todos avancemos juntos como un cuerpo. Formamos el cuerpo de Cristo. La iglesia eso es lo que hace, formar el cuerpo de Cristo. Cada iglesia en particular, cada iglesia local forma el cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo no está dividido y no se debe dividir jamás. Entonces nosotros tenemos que evitarlo. Ese fenómeno de las divisiones usted lo puede evitar y yo lo puedo evitar. Eso es lo que el apóstol Pablo está haciendo en la iglesia de Corinto, corrigiendo eso para que se evite las divisiones. Entonces, para eso necesitamos, recuerde, desear y promover la unidad. Decirle eso a los hermanos, hermanos, acuérdense que en esta iglesia nosotros necesitamos unidad. Acuérdense que somos los hijos de Dios, acuérdense que somos la iglesia de Jesucristo, acuérdense que esta iglesia tiene que ser diferente, tiene que marcar la diferencia en esta comunidad porque somos una iglesia buena, saludable. Aquí se enseña sana doctrina, todas esas cosas, ¿verdad? Ayudan. Y para evitar también hay que crecer individualmente y servir individualmente. Crecer individualmente yo, ¿cómo? Bueno, a través de mi participación en los estudios bíblicos, a través de mi participación en la iglesia, a través de mi asistencia en la iglesia. Cada servicio en la iglesia está diseñado para que aprendamos algo. Cada servicio. Pero para aprender algo usted tiene que estar presente y para estar presente usted tiene que venir. Y así sucesivamente, sin dejar de edificarse usted mismo personalmente, alimentarse usted mismo personalmente a través de la lectura bíblica y estar en contacto con Dios a través de la oración. Así es que eso, más un deseo grande de servir al Señor, eso nos ayuda grandemente. Y las divisiones ni siquiera se van a aparecer en esta iglesia. Usted es llamado, hermano, usted es llamada, hermana, a promover la unidad en la iglesia. Dios así para eso nos llamó,
para que caminemos juntos, para que avancemos juntos. Las divisiones son un fenómeno que cuando atacan a la iglesia la puede destruir. Una iglesia atacada por divisiones se destruye, hermanos. Eso es la experiencia que se tiene. Y nosotros no queremos ver una iglesia destruida, no queremos tener una iglesia destruida, no queremos que esta iglesia se destruya. Esta iglesia está muy bonita, muy hermosa. Dios está haciendo un trabajo muy lindo con nosotros. No vale la pena destruirla. No vale la pena. Y además, querer destruir la iglesia del Señor es un pecado. Nadie la va a querer destruir, pero dividirla sí lo pueden hacer. Nadie la puede destruir porque el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. O sea, nada la destruirá, pero sí se puede dividir. Se dividió en el pasado y se sigue promoviendo eso en ciertas iglesias, las divisiones. Si es que nosotros no queremos una iglesia dividida, nosotros no queremos una iglesia destruida, nosotros queremos una iglesia fuerte, unida, que honra, exalta y alabe a nuestro Dios, a nuestro Salvador. Ese es el tipo de iglesia que nosotros queremos. Esa es la iglesia que yo quiero. Por lo tanto, hermano, hágame un favor. Hermana, hágame un favor. Quiero que me apoyen en esto. Quiero que caminemos juntos en esto, que pensemos lo mismo en esto. Le encargo yo a usted, con todo mi corazón, que usted, hermano, se convierta en promotor de unidad. Que usted, hermano, se convierta en promotor del amor de Cristo. Que usted, hermana, se convierta en promotor de unidad igualmente. Que usted sea la promotora entre las damas. Usted, hermana, no importa quién sea, se convierta en promotora de unidad. Hagamos eso. Eso es lo que más le pido. Se lo pido de verdad en el nombre del Señor, para que esta iglesia camine unida y sea de honra al que la llamó, sea de honra a su dueño, que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, gracias Dios por su bondad y su misericordia. Gracias por el día de vida que nos ha dado, Señor. Gracias por este estudio, gracias por su palabra, mi Señor. Padre del cielo, usted no ignora ninguna de las situaciones por las que la iglesia pasa. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia se mira unida. Nuestra iglesia, Señor, yo la puedo ver, mi Dios, que está muy hermosa. Gracias, porque todo viene de usted, Señor. Pero le pido, Dios, que nos conserve en esa unidad, que nos conserve en ese amor, que nos ayude a caminar juntos, unidos, avanzar juntos, sortear obstáculos juntos, Dios. Caminar juntos enfocados, con nuestros ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, que es el Señor Jesucristo, honrándolo a usted, mi Dios. Que mis hermanos, todos, hombres y mujeres, Señor, familias enteras, nos forjemos esa meta de no permitir divisiones en esta iglesia, Padre, porque es su iglesia y su iglesia que usted ama, Señor, la cual compró con su sangre preciosa, Señor Jesús, y nosotros todos somos llamados a cuidarla. Para su gloria y honra se lo pido y le doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Los miro el próximo domingo, primero Dios. Y recuerden, el primer miércoles de agosto vamos a tener nuestro primer estudio bíblico nocturno en la noche, en la capilla. Que Dios les bendiga mucho. Los amo mucho en el Señor. Cuídense, tomen todas sus precauciones y aquí nos miramos el próximo domingo. Bendiciones.